Pues dividan uno entre 20 miliamperes, ¿cuánto les da? Son 50 ohms. 50 ohms, bien, listo. Luego, ya tenemos la resistencia emisor. Ahora, resistencia de base, pues la ley de Ohm se sigue cumpliendo, es el voltaje de la resistencia de base entre la corriente de base. Pero el voltaje de la resistencia de base lo desconozco, ¿sí? El voltaje de la resistencia de base, ¿cómo lo voy a encontrar ahora? ¿Cuántos componentes hay en la malla de base? Dos, ¿no? ¿Cuáles son esos componentes? De la resistencia y el transistor. ¿Y nada más está el transistor? El voltaje, ¿no? Componentes. ¿Cuántos componentes hay en la malla de base? También entra ahí la resistencia, la de emisor. Pues sí, todos los análisis que hemos hecho de retroalimentación de emisor, la resistencia de emisor entra también. Entonces, ¿cuántos componentes hay? ¿Ves? 3 componentes. ¿Cuáles son? Nómbrenlos. Resistencia de base, Ujú. el transistor y la resistencia emisor. Bien. Entonces, por ley de voltajes de Kirchhoff, el voltaje de la resistencia de base, ¿cómo lo voy a encontrar? El voltaje VCC, Ujú, voltaje de base emisor, ujú. menos el voltaje de R. Bien, ¿y esto cuánto es? El de alimentación pues son 10 volts, menos ¿cuánto es el base emisor? Son 0.7 volts, menos ¿cuánto es el de la resistencia de emisor? Uno. 1 volt. Entonces, ¿esto cuánto les da? 8.3. 8.3, excelente, 8.3 volts. Bien, entonces ya tenemos el voltaje de la resistencia de base. Ahora pregunta, ¿la corriente de base se va a modificar? No, la corriente de base no se modifica. ¿Por qué no se modifica? Pues porque sigue siendo la corriente de colector entre beta, y esos son 20 miliamperes entre 150 que vale la beta, pues me va a dar 133.33 microamperes. Entonces, la resistencia de base va a ser 8.3 volts entre 133.33 microamperes. ¿Cuánto les da esto? $62.25. 62.25 ¿qué? ¿Kilos? Ahí sí. Ok. Listo, ya encontramos la resistencia de base. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, cambio el circuito. ¿Esta qué polarización es? Fija, retroalimentación de emisor o divisor de tensión. Divisor de tensión. Divisor de tensión, muy bien. Entonces, lo que sabemos se queda igual, ¿sí? Es lo que sabemos. Ahora, lo que queremos. Aquí vamos a tener algunos cambios. ¿Qué queremos? La corriente de LED se queda igual, el voltaje de LED se queda igual, el voltaje de resistencia emisor se va a quedar igual, la corriente emisor se queda igual, pero añado los parámetros de diseño que ya habíamos visto, que es que la resistencia de base 2 debe ser mayor
o igual, ¿sí?, a la resistencia de emisor que multiplica a beta sobre 10. Y además habíamos quedado que para que este parámetro de la resistencia de base 2 suficientemente grande se va a hacer para que la corriente de base aquí sea despreciable, ¿sí? Entonces, si la corriente de base es despreciable, bueno, la corriente de base 1 es despreciable, ¿sí? Déjenme... Bueno, déjenme importar imágenes. Ahí está, mi corriente de base, ¿sí? Esta es mi corriente de base 1. Y esta es mi corriente de base 2. Entonces dijimos que esto de hacer la resistencia de base 2 de esta proporción es para que la corriente de base 1 sea tan despreciable que yo pueda decir esto. Que yo pueda decir que la corriente de base 2 pues es igual a la corriente de base, ¿sí? Vamos a decir eso. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Bien. Seguimos entonces. ¿Qué va a cambiar de este análisis? Resistencia de emisor. ¿Va a cambiar algo? Pues no, si se fijan la malla de colector queda igual. La resistencia de emisor se sigue encontrando por ley de Ohm, voltaje de resistencia de emisor entre corriente de emisor. Yo sé que el voltaje de la resistencia de emisor es 1 volt, yo sé que la corriente de emisor son 20 miliamperes para poder encender mi LED y eso me va a dar 50 ohms. Listo. Luego, aquí vamos a tener ya otros análisis. ¿Sí? Vamos a tener resistencia de base 1 y resistencia de base 2. ¿Sí? Ahora, resistencia de base 1. Ahorita no la conozco. Resistencia de base 2 no la conozco. ¿Sí? Y el voltaje de la resistencia de base 1 no lo conozco. Y el voltaje de la resistencia de base 2 tampoco lo conozco. Déjenme mover esto por arriba. Ahí está. Voltaje de resistencia de base 1 no lo conozco. Voltaje de resistencia de base 2 no lo conozco. ¿Sí? Y la corriente de base no la conozco. Ahora, ¿qué es lo que sí conozco? De la malla de base, díganme cuántos componentes tenemos ahora. ¿Cuatro? 4. Tenemos resistencia de base 1, resistencia de base 2, el transistor y la resistencia de emisor. Ahora, yo puedo encontrar el voltaje de la resistencia de base 2, ¿sí? Por ley de voltajes de Kirchhoff, el voltaje de la resistencia de base 2 en paralelo con quiénes está, con cuáles componentes está en paralelo, RB2. Con el transistor y con la R. Ajá. Por lo tanto, por ley de voltajes de Kirchhoff, el voltaje de la resistencia de base 2 va a ser el voltaje base emisor sumado con el voltaje de la resistencia de emisor, ¿sí?
O sea, el voltaje que cae aquí tiene que ser sí o sí igual al voltaje que cae aquí más el voltaje que cae acá. Dos ramas en paralelo, entonces debe de caer el mismo voltaje en ambas ramas. ¿Se entiende? Sí, profe, todo bien. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues mi voltaje de resistencia base 2, ¿cuánto va a ser? Mi voltaje de base emisor son 0.7 volts. Y el voltaje de la resistencia de emisor, ¿cuánto es? ¿Qué pasó, Oscar? Sería 1.7 volts, profe. Serían 0.7 más 1 volt, pues esto sería 1.7 volts. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Perdón, profe, es que lo apreté por accidente. Sí, no hay problema. Bien, entonces ya tenemos el voltaje de la resistencia de base 2. Ahora, la resistencia, pues todas las resistencias las vamos a calcular por ley de Ohm. La resistencia de base 2, ¿cómo la encuentro? Bueno, resistencia de base 2, ¿cómo la encuentro? Resistencia de emisor por beta entre 10. Muy bien, entonces, por parámetro de diseño yo sé que la resistencia de base 2 es resistencia de emisor por beta sobre 10 al menos. Entonces, vamos a irnos al mínimo, que sean iguales. ¿Cuánto vale la resistencia de emisor? 50 ohms. 50, que multiplica. 50. Ajá, ¿cuánto vale mi beta? 150. 150 entre 10. Entonces, ¿esto cuánto les da? $750. 50. 750 ohms. Listo. Con eso ya tengo el voltaje, perdón, la resistencia de base 2. Con eso ya la encontré. ¿Sí queda claro? Sí, Sí. profe. Bien, ¿qué me falta? Pues aquí me faltan varias cosas. Por ejemplo, la corriente, la resistencia de base 2, pues ya la tengo. Y yo había dicho que esta corriente de base 1 va a ser suficientemente pequeña como para ignorarla y digo que corriente de base 2 y corriente de base son la misma. Ahora, corriente de base 2, ¿cómo la podría encontrar? ¿Qué les dice la ley de Ohm? Que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, corriente de base 2 es voltaje de resistencia de base 2 entre resistencia de base 2. Y ya tengo esos dos. ¿Cuánto les da? Voltaje de resistencia de base 2 pues es 1.7 volts entre resistencia de base 2, ¿cuánto les da? 750 ohms. ¿Y esto qué es igual? 2.26 microamperes. 2.26 microamperes. Listo. Y por criterio de diseño, esto es lo mismo que la corriente de base. ¿Sí? Entonces, el voltaje de la resistencia de base 1, ¿cómo lo puedo encontrar? Por reacciones de Kirchhoff. ¿Y qué nos dice esa ley? O sea, ¿cómo la aplicaríamos ahí en esa rama? Pues ves el voltaje de la resistencia de base 1 es igual al VCC Ujú, menos el voltaje de la resistencia de base 2. ujú. Ahí está, entonces esto es 10 volts menos 1.7 volts. ¿Esto cuánto les da? 8.3. 8.3 volts. Listo. Y ya tengo voltaje en la resistencia de base 1 y ya tengo la corriente de base. Entonces, ¿con eso qué puedo calcular? La resistencia. La resistencia. Y por ley de Ohm, ¿cómo que encontramos la resistencia? El voltaje
entre la intensidad. Entonces sería voltaje en la resistencia de base 1 entre la corriente de base, y eso es igual a 8.3 volts entre corriente de base, que serían ¿cuánto? 2.26 microamperes. 2.26 microamperes. Me da 3.67 megaohms. 3.67 mega ohms. Listo. ¿Se entiende? Sí. Ok, Sí, profe. bien. ¿Preguntas hasta el momento? No, todo bien. Ok. Entonces, listo. Vamos a ver ahora la actividad 6. ¿Cómo va a quedar la actividad 6? ¿Cierra la 6? Sí, ¿verdad? ¿O es la 7? Es la 6. 6, gracias. Entonces, ¿cómo va a quedar la actividad 6? La actividad 6 va a quedar así. Van a calcular estos mismos circuitos que acabamos de hacer, pero para un voltaje de alimentación de 5 volts. Van a usar la beta que ya encontraron para sus transistores. Van a usar el mismo voltaje base emisor. Y la corriente de LED la van a encontrar ustedes. ¿Sí? Equipo 1. ¿Quiénes hay del equipo 1? Está Diego Sosa y estoy yo. Bien, equipo 1. Les toca un LED azul. ¿Sí? Ok. ¿De LED los que azul. están incandescentes o de los opacos? El que ustedes quieran, pero obviamente pues busquen la hoja de datos correspondiente. ¿Sí? Si es un LED opaco azul, busquen, si es de, por ejemplo, 3 milímetros, que son los normales, o 5 milímetros, entonces busquen la hoja de datos de un LED opaco azul de 5 milímetros, por ejemplo. ¿Sí? Ok. Y ahí en las hojas de datos pues viene la corriente nominal y el voltaje nominal que van a estar consumiendo. ¿Sí? Muy bien. Ok. Luego, equipo 2. ¿Hay alguien del equipo 2? A la 1, a las 2. Carlos, ¿ustedes del equipo 2? Bien, Carlos. Les toca LED rojo. A ustedes les toca LED rojo. Igual pueden usar incandescente u opaco, el que ustedes quieran, de 3 o de 5 milímetros, pero que sea rojo. E igual buscan los datos de ese LED. ¿Se entiende? Bien. Equipo 3. ¿Hay alguien del equipo 3? Yo, profe. Equipo 3. Les toca LED amarillo. LED amarillo, anótenlo. Equipo 3, LED amarillo. Listo. Bien. Equipo Gracias. 4, por nada. ¿Hay alguien del equipo 4? Equipo 4 a la 1, a las 2 y a las 3. Bien, entonces ahí están los colores por equipo. Ahora, el voltaje de la resistencia de emisor lo voy a cambiar para estas actividades y lo voy a dejar así. Tanto en divisor de tensión como en bueno, no, se los voy a dejar igual. Tanto en divisor de tensión como en retroalimentación de emisor lo vamos a dejar de 1 volt. ¿Sí? Voltaje en la resistencia de emisor de 1 volt. La corriente de emisor pues va a ser en los circuitos de retroalimentación de emisor y divisor de tensión, pues depende de su corriente de LED. Los demás parámetros quedan igual. Para divisor de tensión, resistencia de base 2 pues va a ser mayor o igual a resistencia de emisor por beta sobre 10, ¿sí? Y el voltaje
de base 2, perdón, la corriente de base 2, pues va a ser igual a la corriente de base 1. ¿Y ya? ¿Sí queda claro esto? Sí, profe. Entonces serían esos datos, ¿verdad? Sí, con esos datos y para los LEDs para el LED que les tocó, ¿va? Va. Aquí lo que me interesa pues es que mantengan la corriente para el diodo, o sea que el diodo mantenga su corriente. Vamos a darles una tolerancia de más o menos el 5%, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si encontraran que para su diodo, para su LED, tienen una corriente de 20 miliamperes, pues eso significa que pueden dejar el circuito de tal forma que la corriente esté en 20 miliamperes más o menos el 5%, ¿sí? Que el 5% pues sería 1 miliamper, o sea, podrían tener de 19 hasta 21 miliamperes su corriente, porque pues obviamente es difícil dejarla exacta, ¿se entiende? Sí. Bien. Y pues listo, sería todo. Esa es la siguiente actividad. Actividad 6. Profe, ¿la beta de dónde la vamos a sacar? ¿La qué, perdón? Eh, la beta. Pues ya la midieron para sus transistores en la actividad anterior. Cuando fuimos al laboratorio ya estuvieron midiendo sus betas. O sea, la idea es que sigan trabajando con esos mismos transistores, ¿va? Profe, una pregunta. Ujú. Entonces, la siguiente semana sí vamos a regresar al laboratorio. Se Ok, supone profe. que sí, gracias por nada. Sí, gracias por recordarme. La siguiente semana se supone que sí vamos a regresar. Ventaja para nosotros que como la clase es martes y jueves, el martes pues no hay clase porque es el 12 de octubre. Entonces nosotros regresaríamos hasta el jueves a clases. Por lo tanto, yo quisiera creer que para el jueves ya va a estar listo el laboratorio, ¿sí? Si no estuviera listo el laboratorio, pues hacemos lo mismo de hoy. El jueves siguiente, si están todavía remodelando, nos conectamos y les doy la teoría de la siguiente actividad, ¿va? Ah, ok, estoy. Y creo que había quedado pendiente, más que ya no he checado, de subir la hoja de datos de la actividad 5. Y desconozco si también de las 6. Ah, no, es que esas ya no se las voy a subir yo. Quedamos que les iba a dar los primeros reportes o las primeras Ah, hojas ok, de datos lo hacen ahí. como ejemplos y que ya ustedes usen esos como base y hagan sus propios reportes, ¿va? Ah, ok, está bien. Ujú. O sea, al final es lo mismo. ¿Qué van a necesitar? Van a necesitar esquemático, lista de materiales, los pasos que siguieron para hacer la actividad y pues las mediciones que hayan tomado. ¿Sí? Que aquí pues en realidad las mediciones son muy sencillas. ¿Qué es lo que van a medir? En la actividad anterior, ¿qué era lo que iban a medir? Me iban a medir voltaje colector emisor, me iban a medir la corriente de colector y me iban a medir por ejemplo la corriente de base también, ¿sí? Y en este está de hecho todavía más sencillo, que es lo único que necesitan asegurarme, la corriente de colector, ¿sí? En este nada más me tienen que medir la corriente de colector y asegurarla en el valor que les estoy dando. ¿Sí queda claro esto? Sí, profe, estoy. Ah, y las betas, se me olvidó las betas. También en la tablita donde anoten sus mediciones también me ponen el valor de la beta de su transistor. ¿Sí queda claro? Para las dos actividades. Ok. Entonces, actividad 1, ¿qué me van a...? Perdón, actividad 1 no. Actividad 5. ¿Qué mediciones voy a querer? Voy a querer la medición del voltaje de alimentación, porque si se acuerdan, teníamos el problema de que las fuentes que están en el laboratorio no son exactamente del valor que esperamos, o sea, no son de 12 volts exactos. Entonces, en una tablita me anotan valor de voltaje de alimentación. Para la actividad 5, esta es actividad 5, voltaje de alimentación, voltaje colector emisor. Me van a anotar también en la tablita cuál es el voltaje de colector emisor. Corriente de colector, me la van a anotar. Corriente de base, me la van a anotar. ¿Sí? Y
esto es para todos los circuitos, todos. Y para los circuitos que son el de retroalimentación de emisor y divisor de tensión, ahí adicionalmente van a poner el valor de, bueno, aquí se me olvidó también, resistencia de colector, cuánto va a valer, resistencia de base, cuánto va a valer, y para los la retroalimentación de emisor y divisor de tensión me van a poner resistencia de emisor, cuánto vale, van a poner cuánto vale la resistencia de emisor, van a poner también el voltaje en la resistencia de emisor, cuánto es. Y para el divisor de tensión, pues cuánto es el valor de la resistencia de base 2. ¿Sí queda claro? Sí, por favor. Bien, todas esas mediciones en una tablita si quieren, para que no se complique tanto la vida. Y para la actividad 6, ¿qué van a poner? Para la actividad 6 también quiero la alimentación, porque aquí estamos asumiendo 5 volts, pero de nuevo las fuentes de laboratorio pues no les van a dar exactamente los 5 volts. Voltaje de colector emisor también lo quiero, corriente de colector también la quiero, es lo que más me importa. Corriente de base también la quiero. Resistencia de colector no, porque aquí no tenemos resistencia de colector. ¿Sí? Resistencia de base sí, resistencia de emisor sí, voltaje en la resistencia de emisor sí, medido, y resistencia de base 2 para el divisor de tensión también. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bien, y ya, esas serían todas las mediciones que quiero en la tablita. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Bien, pues sería todo, ¿sí? Sería todo por el día de hoy. Y las betas, aquí se me olvidó la beta. Beta. También la beta. O sea, la beta medida cuánto es la de su transistor. Y ya, ahora sí. Eso sería todo. ¿Se entiende? Sí, profe, muy bien. Igual vamos a seguir, en caso de regresar al laboratorio, vamos a seguir igual, ¿no? De 3 máximo por equipo. Sí, la idea es que sean 2 o 3 máximo por equipo los que se presenten a las actividades presenciales. ¿Va? Ujú. Bien, ¿alguna otra pregunta? A la 1, a las 2, a las 3. Bien, entonces ahora sí, eso sería todo por el día de hoy. Si no hay ninguna pregunta, pues adelante, empiecen a hacer sus cálculos, empiecen a conseguir sus componentes y pues esperemos que el jueves de la siguiente semana ya podamos empezar a entregar las actividades. Si no, nos vemos aquí otra vez. Pasen buena tarde. Sale, gracias, profe. Igualmente, Gracias, profe. profe.